Vamos a continuar con la serie expositiva de la primera carta, la primera epístola del apóstol Juan, así que busque por favor en su Biblia. Vamos a ir a la parte central de este servicio de adoración, que es la exposición de la palabra del Señor. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Versículo 18 hasta el versículo 27. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mis hermanos, oramos al Señor agradeciéndole por su palabra. Amado Dios y Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de hoy poder estar delante de tu palabra. Te rogamos que nos permitas escudriñarla, profundizar en ella, Señor, en las inescrutables riquezas de tu palabra y a través de esta palabra conocer más de las inescrutables riquezas de la sabiduría de Cristo. Ayúdanos a que tu palabra también nos escudriña a nosotros, que es lo que hay en lo más íntimo, lo más profundo del corazón y de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, que esta espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y seamos santificados por esta verdad, Señor. Todo esto para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Una de las señales o una señal que distingue a quienes realmente forman parte de la iglesia es la fidelidad a la palabra de Dios, es la fidelidad a la sana doctrina. Este tema va a ser presentado hoy y vamos a ver hoy. Este es el tema que presenta el apóstol Juan como una advertencia dirigida a la iglesia, pero principalmente a aquellos recién convertidos o aquellos que todavía no alcanzaron esa madurez espiritual, aquellos que dentro de la comunidad cristiana, de la iglesia del Señor, aún eran vulnerables a ser engañados por los falsos maestros. Eso ocurría en aquel tiempo, pero eso también puede suceder en este tiempo. Personas que se congregan con nosotros, aún siendo cristianos, habiendo nacido de nuevo, pero aún no alcanzaron esa madurez espiritual, ese conocimiento escritural, entonces pueden ser presas fáciles para los falsos maestros. Juan les recuerda a sus lectores originales que ya habían sido instruidos sobre la aparición de los falsos maestros, de los engañadores. Y aquí Juan los llama el anticristo o los anticristos. Dice que se manifestará en el regreso de Cristo
Ellos, los anticristos, pretenden ser eh, Cristo mismo, se presentan como Mesías, o el anticristo se presentará como el Mesías. Sin embargo, antes de que ese anticristo final se revele, muchos otros engañadores ya han surgido. Estos son los falsos maestros, estos son los que promueven una imagen distorsionada de Cristo y predican un evangelio adulterado, un evangelio pervertido. Es importante entonces, hermanos, que notemos que ya en los tiempos de Juan, en los días de Juan, abundaban estos falsos maestros, pero también mucho más ahora abundan estos falsos maestros, estas falsas iglesias, sectas, que niegan la verdadera identidad de Cristo, pero se hacen llamar iglesia de Cristo. Esta realidad no está tan lejos de nosotros, lo que estamos viendo hoy en la primera carta de Juan, o lo que vamos a ver hoy en esta sección de la carta de Juan. Esto también debemos entender, como lo dice el apóstol Juan en el texto que acabamos de leer, que confirma la venida del Señor Jesucristo, que está cercana a la venida del Señor Jesucristo. Si hace 2000 años Juan ya anunciaba que estaba cercano, mucho más ahora. Cuando dice los últimos tiempos, debemos entender que es el lapso de tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Toda esa etapa de tiempo es llamada por la Escritura los últimos tiempos. En realidad, cuando leemos este texto, surge una pregunta relevante al tratar del tema del anticristo, ya que uno de los cuestionamientos habituales es: ¿existe un solo anticristo o hay varios anticristos? Debemos entender al anticristo en términos individuales o en múltiples. Esa es la pregunta que surge. La otra pregunta es: ¿el anticristo se refiere a un individuo específico o a un sistema? Además, resulta aún más relevante preguntarse lo siguiente: en el Nuevo Testamento el término anticristo aparece en la carta de Juan, pero el apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses lo llama el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 18 en adelante con respecto a los anticristos en plural. Y Juan, volvemos a leer el versículo 18, por favor. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En nuestro idioma español, el prefijo anti se entiende como opuesto, algo que es contrario a algo. Pero en el griego, el prefijo anti significa en lugar de, ocupar el lugar de. Entonces los anticristos quieren ocupar el lugar de Cristo, quieren presentarse como Mesías, como salvadores. Pensemos en esto. Eso ocurre en las iglesias de estos tiempos también. Pastores que se quieren presentar como salvadores, como Mesías, como portadores de la verdad, como únicos portadores de la verdad. Esto nos lleva a una definición más precisa. Un anticristo o los anticristos es todo aquello o toda aquella persona que reemplaza la enseñanza del verdadero Cristo por la de un Cristo falso. El apóstol Juan, en esta primera carta que estamos estudiando, se propone refutar diversas herejías, desenmascarar a los herejes que estaban infiltrados en la iglesia de Cristo, todos aquellos que se relacionaban o se decían que eran y pertenecían a Cristo, aquellos que decían en aquel tiempo que se autodefinían como cristianos. Una de las evidencias de quienes verdaderamente pertenecen a la iglesia de Cristo, una de las evidencias más claras de aquellos que permanecen y son realmente de Cristo, es la fidelidad doctrinal, la sana doctrina. Juan introduce este tema con una advertencia, con una solemne, diré yo, advertencia dirigida a los creyentes de aquella iglesia, de aquel tiempo, alertándolos, ahora diciéndoles que no son pocos, sino, dice la Escritura, muchos
anticristo. Y no dice que van a venir, sino que ya están. Es como si Juan le dijera, ustedes recuerdan cuando yo estaba con ustedes mientras yo les decía que en los últimos días vendría el anticristo. ¿Lo recuerda, verdad? Sí, sí, lo recordamos, Juan. Les digo entonces que ya ahora hay muchos anticristos entre ustedes. El apóstol Pablo, como ya les decía al inicio, habla al respecto como el hombre de pecado en la segunda carta a los tesalonicenses. Si quieren pueden acompañarme a la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Voy a leer, solamente voy a leer, y no nos vamos a detener a examinar lo que dice. Solamente quiero que tomemos como referencia a algo paralelo que decía el apóstol Pablo, que dice en la Escritura. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Así dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá esto respecto a la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense con atención lo que dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará que aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Brevemente podemos decir que los falsos maestros se levantan guiados por Satanás, pero permitidos por Dios, porque detrás de los falsos maestros también van los falsos cristianos. Pero Pablo en este pasaje, brevemente quiero decir algo, aborda el misterio de la iniquidad como una respuesta a la confusión que se había generado en la iglesia de aquel tiempo. Algunos creyentes estaban perturbados por rumores falsos que afirmaban que Cristo ya había regresado. Y supuestamente, decían en nombre de Pablo. Pablo dice que Cristo ya vino. El apóstol Pablo, para corregir el error, recuerda que aún se deben cumplirse ciertos eventos antes de la venida de Cristo, y uno de los eventos más relevantes es la gran apostasía. Volviendo a la carta de Juan, viendo ya que el apóstol Juan no es el único que habla de aquel anticristo o de los anticristos, aquellos enemigos de la cruz de Cristo, el apóstol Juan afirma que el anticristo ya está operando en el mundo. Versículo 18, nuevamente para recordar y refrescar nuestra memoria de lo que leímos recién. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo no se refiere a unos pocos días, sino a toda la época histórica, como ya dije al comienzo, entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esto sabemos que estamos viviendo en la última hora, dice Juan. En otras palabras, el enemigo final del pueblo de Dios ya está actuando en este tiempo. Esto decía Juan, mis hermanos, en el siglo I, en el siglo I. Nosotros estamos en el siglo XXI. Tenemos que entender que la maldad de los hombres se ha multiplicado. El anticristo no es una figura exclusivamente futura. Debemos entender que el anticristo no es una figura exclusivamente futura, sino una realidad presente en su tiempo. Identifica a los anticristos como muchos engañadores. Juan lo identifica como muchos engañadores a los anticristos. No pocos, muchos.
que han salido por el mundo. Satanás no se va a presentar como Satanás. Un anticristo no se va a presentar como un anticristo. Los falsos maestros no se van a presentar como tales, sino se van a presentar con una apariencia de piedad, con un conocimiento de las Escrituras, con un conocimiento doctrinal, con apariencia de amor, de bondad. Lobos rapaces disfrazados de ovejas. Pero debemos entender con este texto que hoy tenemos delante nuestro, de no caer en el error que cometieron los escribas y los fariseos en el tiempo de Cristo. Los escribas y los fariseos esperaban, y los judíos de aquel tiempo esperaban a Elías, que había sido profetizado por los antiguos profetas. Pero ellos esperaban al Elías de manera literal, pero no reconocieron la llegada del espíritu de Elías, del espíritu del profeta por medio del profeta Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Están entendiendo esto? Ellos esperaban que Elías se iba a presentar corporalmente y no entendieron lo que la Escritura anunciaba, que era el espíritu de Elías, el espíritu de la profecía. Era Juan el Bautista anunciando y preparando el camino para la llegada del Mesías. Lo mismo sucede en la iglesia de este tiempo. Muchos cristianos hoy esperan una figura corporal, quizás del anticristo, y comienzan a caer en especulaciones. ¿Será algún papa el anticristo? ¿Será el papa negro? ¿Será algún rey de esta tierra? ¿Será alguna mente brillante de este mundo? Y piensan que es una figura futura. Dice el apóstol Juan en su palabra, está entre nosotros. No son pocos, son muchos anticristos. Esta advertencia no es tomada en cuenta, como digo yo, por los cristianos de este tiempo, porque muchos están haciendo especulaciones y se quedan con una idea futurista. Mira lo que dice el apóstol Juan en la primera carta que estamos viendo, primera de Juan, capítulo 4, pero en el capítulo 4, en el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En tiempo presente, continuo. No dice que vendrá. Ya está entre nosotros. Y ahora ya está en el mundo. En la segunda carta del apóstol Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, o sea, tiene un solo capítulo, versículo 7. Otra vez, el apóstol Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y el anticristo. Pero ¿cuáles son las características de los anticristos? Y ahora vamos a hablar en plural como anticristos. Quizás alguien pensó, el pastor nos va a develar quién es el anticristo. Vamos a enfocarnos en lo que dice la Escritura. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos son apóstatas, porque salen de las iglesias. Los anticristos no están en el mundo. Los anticristos no se presentan como ateos o como herejes, sino salen de las iglesias. Los anticristos no salen de las religiones paganas. Sería fácil de identificar.
son falsos cristianos. Los anticristos son conocedores de las doctrinas cristianas. Salieron de nosotros, dice Juan. Los anticristos son conocedores de las doctrinas cristianas, que luego se alejan introduciendo herejías de manera sutil. El método que ellos usan es mezclar la verdad bíblica con un poco de veneno, con un poco de engaño. Ellos hablan de Dios, ellos usan la Biblia, pero la distorsionan para su propio beneficio. Distorsionan las doctrinas, hacen agregado a las doctrinas, quitan cosas a las doctrinas verdaderas. Todo esto con el fin y el afán de engañar desde dentro de la iglesia misma. Los gnósticos en el tiempo de Juan, en su negación de que Jesucristo ha venido en la carne, que ellos negaban que Jesucristo vino en la carne, y ellos presentaban argumentos lógicos, usaban la sabiduría griega. El espíritu es puro, el espíritu es inmaculado, la carne está contaminada. Es imposible que el Dios Santo se presente encarnado. Eso es una herejía, decían ellos. Juan los definía como a la doctrina de los gnósticos o los incipientes gnósticos como la del anticristo. Y es lamentable que en este tiempo todavía en las iglesias de Cristo, aún en iglesias sanas, hayan personas, hayan hermanos que todavía no puedan definir teológicamente la naturaleza de Cristo. Si alguien le pregunta, y esto ya lo dije en una oportunidad, recuerdo bien, pero voy a repetirlo. Cristo fue creado por Dios, Cristo es una creación de Dios. Y ellos dicen, sí. Es el primogénito de la creación, le dice el falso maestro. Ellos afirman, sí. Y esa es una tremenda y peligrosa herejía. Son hermanos, pero no son diligentes en conocer las Escrituras. Despreciaron el conocimiento de la palabra de Dios y son presas fáciles de los falsos maestros. Y esto para poner un solo ejemplo. Los primeros reformadores consideraban al papado como el anticristo, porque era evidente que salieron de la iglesia, estaban ocupando y suplantando el lugar de Cristo. Los reformadores señalaban al papado como el anticristo o al papa de aquel tiempo como el anticristo. Y no estaban equivocados, porque el papa se atribuye títulos divinos que pertenecen solo a la Trinidad. El Papa se define o se presenta y se hace llamar como el Santo Padre, ocupando el lugar de Dios Padre. El Papa se hace llamar y se presenta como el Sumo Pontífice, el intermediario entre Dios y los hombres, ocupando así el lugar del Señor Jesucristo. El Papa se hace llamar, y muchos lo llaman el vicario de Cristo, ocupando el lugar del Espíritu Santo. Los reformadores señalaban a los papas, al papado, como el anticristo. La apostasía debemos entender lo que dice, no debemos entender equivocadamente, sino correctamente lo que dice el versículo 19, cuando Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que la apostasía no significa que la salvación se pueda perder. Más bien la apostasía se manifiesta que la salvación nunca estuvo presente en esa persona. La apostasía revela lo que hubo siempre en el corazón de esa persona, o lo que no hubo siempre en el corazón de esa persona, la ausencia de Cristo. La apostasía revela que la fe de esa persona nunca fue genuina, que la fe del apóstata nunca fue genuina,
La apostasía revela que el apóstata nunca experimentó la transformación del Espíritu Santo. Eso manifiesta la apostasía. Pero Juan también habla de dejando ya los anticristos. Ahora Juan se dirige de manera más directa a los cristianos. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice Juan, dice la palabra del Señor. La unción del Santo. La palabra unción en el griego original, bueno, es crisma, pero se refiere a la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Usted tiene la presencia del Espíritu Santo, pero Juan usa esta frase, la unción del Santo, diciéndole no solamente, él les dice a los hermanos, ustedes son nacidos de Dios, no solamente Juan les dice, ustedes son hijos de Dios, sino también dice, recuerden que ustedes tienen la unción del Santo, el Espíritu de Cristo, algo que recibieron de parte de Dios, algo que lo distingue de los demás, algo que no se puede imitar. La unción del Santo, de esta manera figurada al hablar del Espíritu Santo, Juan se quiere referir que es el Espíritu Santo en los creyentes quien los capacita. Es el Espíritu Santo en cada uno de los regenerados por el mismo Espíritu, es quien los capacita para discernir, para no ser llevado por el engaño de la mentira de los falsos maestros. Pero el Espíritu Santo, esa unción también le hace permanecer en esa verdad. No solamente le da la capacidad de discernir que lo que es verdadero y quedarse con lo verdadero y permanecer en lo verdadero, sino también desechar lo que parece verdadero. El verbo conocer no se refiere solamente a una información doctrinal. ¿Se escuchó bien? No se está refiriendo solamente a una información intelectual, sino que esa unción del Santo, el apóstol Juan se refiere a que cada creyente tiene una relación viva con Dios, una relación verdadera con Dios. No solamente tiene información intelectual, repito, sino una relación viva con Dios. Pero también dice Juan en el versículo que estamos leyendo, el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso habla del verbo conocer. Ustedes lo conocen a Dios, conocen lo verdadero. Los creyentes que permanecen en Cristo tienen discernimiento de la verdad, permanecen en la verdad y rechazan el error. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Juan hace una distinción, pero también da una esperanza y una seguridad a los creyentes. Hay falsos maestros, son muchos, no son pocos, en medio de las iglesias, con el propósito de confundir a los cristianos, como dijo el Señor, si es posible, van a tratar de confundir, de engañar a todos, si es posible. Pero no es posible engañar a los verdaderos cristianos. ¿Pero por qué no es posible? Dice Juan, porque los verdaderos cristianos tienen la unción del Santo. Por eso Juan dice más adelante que la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Juan no está diciendo que se tiene que rechazar la enseñanza bíblica, no hace falta que nadie me enseñe porque tengo la unción, que diga un hermano. No está diciendo eso Juan. Sino está diciendo, si no está rechazando las falsas enseñanzas, no está rechazando la enseñanza bíblica correcta, sino las falsas enseñanzas de quienes pretendían tener una revelación nueva y superior. Versículo 21 en la segunda parte.
Ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a leer el versículo 21 completo. No es escrito como si ignoraseis de la verdad, sino que la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y esto es muy importante que entendamos esto. Esta frase de la segunda parte del versículo 21 afirma que la verdad y la mentira no son compatibles. Vieron que los falsos maestros se valían y usaban, y su estrategia era mezclar la verdad con la mentira. Y Juan dice, ninguna mentira procede de la verdad. Esta frase está diciendo que la verdad y la mentira no son compatibles, son incompatibles. No pueden mezclarse ni convivir. Uno no puede tener un poco de doctrina errada, un poco de creencias no bíblicas y otra parte de creencias bíblicas y doctrina correcta. Uno no puede entender y creer que, bueno, también no puedo rechazar estos engaños, estas herejías, pero yo sí creo en Dios. Ninguna mentira procede de la verdad. Toda enseñanza que distorsiona o niega a Cristo, toda enseñanza, repito, que distorsiona o niega o negando a Cristo, se tiene que definir como mentira. No como una media verdad, sino como una total mentira. No como una media verdad. El mundo de este tiempo vive una posverdad, una verdad relativa. No, en la Biblia no encontramos medias verdades. Encontramos verdades absolutas. Esto confronta directamente con los falsos maestros de aquel tiempo, pero también confronta esto con los falsos maestros de este tiempo, que pretenden cambiar la fe cristiana con ideas contrarias al Evangelio. Juan enseña que la verdad revelada por Dios es pura, pero también es suficiente. Cualquier agregado, cualquier alteración a la verdad de Dios convierte a esa verdad en una gran falsedad. No sé si está prestando atención. Debemos tener mucho cuidado entonces. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que examinar en qué estamos creyendo. Lamentablemente, hermanos, los cristianos de este tiempo, y no me refiero solamente a nuestra congregación, sino los cristianos de esta época, tienen muy poco cuidado en lo que cree. No examina su doctrina. Está como abierto a creer cualquier cosa que le diga. Escucha a un predicador por ahí, por internet, y dice, me gusta lo que dice este predicador. ¿Y por qué te gusta? Porque al escucharlo me hizo llorar, me emocionó. Parece que es de Dios. Ese predicador puede ser un tremendo hereje como Dante Gebel, Maldonado, Cash Luna, abundan, pero parece que es de Dios, porque habla de Dios y tiene una Biblia. Voy a repetir lo que dije hace un momento. Juan está enseñando, el apóstol Juan está enseñando, la palabra de Dios nos está enseñando que la verdad revelada por Dios, la Biblia, es pura y es suficiente. Suficiente quiere decir que yo no necesito nada más, nada nuevo. Cualquier agregado, cualquier alteración a esa verdad que yo tomo o escucho o retengo o atesoro, si ha sido alterada, ya no es una verdad pura, sino es una gran falsedad, una gran mentira. ¿Escuchó? Y le hago una pregunta aplicativa. ¿Usted sabe en qué cree? ¿Examinó su doctrina? Juan está hablando a los creyentes. Juan está hablando a la iglesia. La palabra de Dios nos habla hoy a nosotros. El creyente debe cultivar una fe fundamentada en la palabra y solo en la palabra. Los cristianos deben cultivar, deben atesorar
una fe. Cuando hablo de fe, hablo de doctrina, hablo de conocimiento bíblico, en lo que yo creo, dónde está depositada mi fe, cuál es el objeto de mi fe. Solamente la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. No, pero dice, yo creo en lo que dice, voy a poner el nombre de un teólogo reformado, Calvino, en lo que dice Spurgeon, en lo que dice, no digo que son herejes, ¿no? Para nada, pero son hombres. Lo que dice Berkhoff, esto dice Berkhoff, es un libro de teología sistemática. ¿Está bien? No, esto lo dice John Stott. Esto dice la Biblia. Esto dice la Biblia. El creyente, entonces, tenemos la responsabilidad de examinar en lo que creemos, tenemos la responsabilidad de todo donde está depositada nuestra fe, tiene que ser examinado bajo la luz de la palabra de Dios. La fidelidad doctrinal es una forma de manifestar nuestro amor por Cristo. Quien ama la verdad revelada, ama al Señor. ¿Usted ama la palabra de Dios? Entonces está diciendo, amo al Señor. ¿Revisó su doctrina? No, lo que pasa es que esta doctrina es por tradición. Usted vio, mi abuelito creía en esto. Así dicen muchos romanistas. No me predique, yo tengo mi religión. Así dicen los romanistas, los católicos romanos. Pero así dicen muchos evangélicos. No, yo soy de la tal denominación y a mí no me saquen de allí. La única verdad es esta, la palabra de Dios. Nosotros abrazamos la confesión de fe bautista. Una confesión de fe que ha sido examinada por muchos teólogos, que ha sido examinada por muchos años, por muchos creyentes. Una confesión de fe del año 1689. En esto creemos. En esto creemos. No, yo creo en lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? El testigo de Jehová también dice, yo creo en lo que dice la Biblia. El pentecostal dice, yo creo en lo que dice la Biblia. Y así cada denominación dice, yo creo en lo que dice la Biblia. Pero sacan textos fuera de contexto, tuercen las escrituras, solamente porque le enseñaron así. Pero nunca procuraron hacer un estudio sistemático de la palabra de Dios. No, para mí todavía eso no. Entonces, ¿cuándo? No, todavía no. Yo no descuido la oración. Está bien, no descuide la oración. No descuide la vida piadosa. Pero no podemos quitar una cosa de la otra. Y ahora Juan hace una exhortación a los cristianos. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vivimos en un mundo donde la verdad está totalmente relativizada. La verdad nos recuerda que la verdad viene de parte de Dios. El único hombre que habitó en este mundo dijo, yo soy la verdad. Fue Jesucristo. Mientras los griegos buscan todavía qué es la verdad y nunca la encontraron. Porque la verdad no es una idea, sino que la verdad es una persona.
El apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Todos aquellos que niegan a Cristo son mentirosos. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Juan identifica a los falsos maestros, está exhortando ahora a los creyentes como mentirosos, porque niegan la verdad. No, pero yo nunca dije una mentira, pero estás negando a Cristo, sos un mentiroso. No, pero yo tengo una moral intachable, pero negás a Cristo, sos un mentiroso, porque Cristo es la verdad. Ellos negaban la verdad fundamental del cristianismo. Negaban que Jesús es el Cristo, dice Juan. Que Jesús, hombre, es el Cristo, es el Mesías prometido en el Edén. Que Cristo, Jesús, el Cristo, es el ungido de Dios. Es el Hijo, con mayúscula, eterno, que se hizo hombre. Ellos lo negaban. Los gnósticos negaban la naturaleza hipostática de Cristo. Este es el anticristo. Juan devela la identidad del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que niega que Jesús, hombre, es el Cristo divino. Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El término anticristo no se refiere aquí a una figura futura solamente, sino a todo aquel que se opone o suplanta a Cristo. Recordemos esto. Por tanto, el espíritu del anticristo está presente en toda enseñanza que sustituye o contradice la verdad sobre quién es Cristo. Hay muchos que solamente hablan de Jesús, pero no del Cristo. No, pero sí hablan de Jesús. ¿Y qué diferencia hay entre Jesús y el Cristo? Fíjese lo que es el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Leo por cuarta vez. Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, aquel que niega la naturaleza divina de Cristo. Aquellos que dicen que Cristo, que Jesús vino a este mundo, sí, es Dios encarnado, pero a la vez se despojó de todos los atributos. Entonces era totalmente hombre y no era Dios. No, luego fue Dios. Y quedan pensando, tiene razón. Filipenses 2 dice que se despojó. ¿Está prestando atención? Estoy diciéndole algo que en el futuro, en algún momento, algún falso maestro se le puede acercar y le puede convencer a usted, si no tiene certeza en lo que cree. Sí, es verdad, y nadie dice que se despojó. Jesús cuando andaba por esta tierra era solamente un hombre. Sí, vino del cielo, nació de María, pero luego se hizo divino, un ser divino, cuando resucitó. Eso es una mentira disfrazada de verdad. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo es mentiroso. Juan establece una verdad contundente. Y acá Juan profundiza más todavía la enseñanza. Dice, alguien que niega que Jesús es el Cristo, alguien que niega a Cristo, niega al Hijo de Dios, no puede tener relación con el Padre. El que niega a Cristo, entonces, y diga y pretenda y diga y profese a los cuatro vientos que adora a Dios y que tiene una relación con Dios,
en realidad no conoce a Dios, no tiene ninguna relación con Dios. Quizás en nuestros mismos hogares, nuestros hijos, nuestra esposa o esposo, mamá o papá, digan, yo le oro a Dios, pero nunca reconoció a Jesús como el Cristo. Y usted diga, mi hijo parece que está cerca de Dios, o mi hija ya se acercó a Dios, porque me habla todo el día de Dios. Y dice Juan que no tienen relación con Dios. El que niega a Cristo, aunque pretenda adorar a Dios, no conoce realmente a Dios. Esto derriba cualquier espiritualidad o cualquier religión que diga honrar a Dios. Todos los que rechacen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el eterno Salvador, en realidad no tienen ninguna relación verdadera con Dios. El judaísmo dice que tiene relación con Dios. Los judíos. Yo conozco algunos evangélicos, aún pastores evangélicos de diferentes denominaciones, que dicen, ay, ojalá hubiese nacido judío. Así me corría la sangre de Cristo por mis venas. Así hubiese estado más cerquita de Dios, siendo judío. No tienen relación con Dios. Los unicitarios no tienen relación con Dios. Los testigos de Jehová no tienen ninguna relación con Dios. Los mormones no tienen ninguna relación con Dios. Estas herejías se desprendieron del sabelianismo, del arrianismo. Ninguna relación con Dios. En el versículo 24 Juan dice, lo que habéis oído desde el principio. Jeremías hubiese dicho, vuelvan a las sendas antiguas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué han oído desde el principio? La doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Cristo. Juan le dice a la iglesia, si lo habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sabe de qué está hablando el apóstol Juan aquí? De la sana doctrina, de la doctrina de Cristo. Nosotros somos más flexibles, ¿no? Mira, es una buena persona y me habla mucho de Dios, para mí que sí tiene una comunión con Dios. Y Juan dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca. 6 veces repite el verbo permanecer, Juan. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, la condición, entonces también ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Tienen verdadera comunión con Dios. Mis hermanos, hoy en día, si recorremos las iglesias y preguntamos a las personas que asisten a las iglesias, todos los asistentes a las iglesias van a decir que tienen relación con Dios. Pero no permanecen en la verdad, no permanecen en la palabra. Pero ¿por qué no pueden permanecer en la palabra? Esto se trata de cuestión de voluntad. Se trata primero de que si verdaderamente nacieron de nuevo, si el Espíritu de Cristo mora en ellos. En cuanto a la responsabilidad, si son diligentes en examinar su doctrina y permanecer en la verdad. Dice en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. El versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, otra vez dice, permaneced en Él. La exhortación central es permanecer. A la iglesia, permanecer. Juan repite este verbo 6 veces en todo el texto que leímos, instando a los creyentes a permanecer en la verdad.
Permanecer en la verdad, permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer en la comunión y en la santidad. Cuidado con pensar que la doctrina no es importante. Cuidado, cuidado. Cuidado con negociar doctrinas fundamentales. Cuidado. Las doctrinas fundamentales son innegociables. Tenemos la unción del santo. Vieron que yo digo que nuestro perverso corazón es un predicador incansable. Seguro que nuestro perverso corazón está diciendo, pero tenemos la unción del santo, así que tranquilo, relájate. Como dicen algunos, porque la letra mata, así que no leas tanto. Todo mentira del corazón perverso y engañoso. Tenemos la unción del santo, sí es verdad, pero la exhortación es remarcada reiteradamente. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos diligentes. Que seamos diligentes, es necesario. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios nos dio el Espíritu, sí. Nos guía a toda la verdad, sí. Nos dio la capacidad de discernir, sí. Pero nos dice, permanezcan, permanezcan. A diferencia de los anticristos, los que salieron, los verdaderos creyentes deben resistir y mantenerse firmes. El Señor dice en la carta en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, eso compartí el viernes, porque Juan habla de permanecer, permanecer, permanecer. ¿Sí? Quedó claro. Usted se va a ir de este lugar con la idea que tengo que permanecer en la verdad, tengo que permanecer en la verdad, porque eso es la condición y es la evidencia de que permanezco en el Hijo y permanezco en el Padre, tengo una relación real con Dios, estoy verdaderamente unido a Cristo. El mismo apóstol Juan, pero ya más anciano y ya preso en la isla de Patmos, escribió por revelación en Apocalipsis 2:10, no temas en nada, le dijo el Señor Jesús, la iglesia, un mensaje para la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, Apocalipsis 2:10 estoy leyendo, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si estuvo preguntando qué significa permanecer, significa sean fieles, sean fieles. La fidelidad es la marca que distingue a los verdaderos creyentes de los falsos. Juan llama a los creyentes a aferrarse en la primera carta. Volvemos a la primera carta. Aférrense a la verdad. Sean fieles a la verdad. Sean fieles al Evangelio. Lo que recibieron desde el principio, es decir, las enseñanzas apostólicas. Allí está el fundamento. Las enseñanzas de Cristo, del Cristo encarnado, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado. Frente a los falsos maestros que ofrecían nuevas revelaciones, Juan dice, no busquen novedades espirituales. Vieron que muchas iglesias dice, llegó tal predicador que tiene lo nuevo, lo último de Dios, y la gente se siente atraída por lo nuevo. Y Juan dice, no, lo que oyeron del principio, permanezcan en esa verdad. Por naturaleza, los seres humanos siempre nos sentimos atraídos por lo nuevo. Casi siempre pensamos que lo nuevo es mejor, naturalmente. Pero cuando se trata de la verdad, lo nuevo no es mejor. Lo nuevo es mentira. ¿Sí? Cuando se trata de la verdad de la palabra de Dios, cuando alguien te diga lo nuevo, te está mintiendo. La sana doctrina no es progresiva. La sana doctrina no va cambiando. No va cambiando su contenido, su esencia. Lo que sí, la sana doctrina nos demanda que debemos ser diligentes en profundizar y obedecer lo que ya fue revelado. Voy a repetirlo porque es importante esto. No debemos buscar lo nuevo, porque no hay nuevo en Dios.
Lo que sí debemos hacer es obedecer. Primero, profundizar en las verdades escritas, reveladas, obedecerla, ¿sí? Y la iglesia tiene esa labor, esa responsabilidad, la iglesia. En Efesios 4, 11 al 15, voy a leerlo de manera corrida. Efesios 4, 11 al 15. Porque si yo recién dije que debemos profundizar en la doctrina, en las verdades reveladas por Dios, ¿cómo hago? No nos preocupemos que Dios ya lo diseñó todo. Efesios 4, 11 al 15 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, ellos plantaron el fundamento, otros profetas plantaron el fundamento, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Aquí está lo importante, lo que quiero resaltar ahora. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No, yo soy autodidacta, discúlpenme. Yo en mi casa me encierro, estudio. No digo que no es creyente, no me atrevo a decir, pero sí me atrevo a decir es una presa fácil para los falsos maestros. Fácilmente va a caer en el error. Ya está en el error del orgullo. Ya está sesgado por el orgullo. El versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si esta verdad permanece en nosotros, está diciendo Juan, entonces permanece también una comunión viva con el Hijo y con el Padre. Esto muestra la doctrina y la comunión que van de la mano. La doctrina y la comunión van de la mano. Quien abandona la verdad del Evangelio rompe la comunión con Dios. El resultado de perseverar y la promesa a la que está diciendo Juan es la vida eterna, lo que dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando muramos, no va a comenzar cuando muramos, sino la vida eterna es cuando se nos reveló Cristo. Esta vida no es una recompensa por el esfuerzo doctrinal, sino la consecuencia de permanecer en Cristo, quien es la vida misma. En el contexto de engaño y confusión que estaban viviendo los creyentes del tiempo de Juan, la promesa de vida eterna sostenía y animaba a aquellos creyentes a permanecer fieles. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Acá Juan vuelve a hablarle a los falsos maestros y vuelve a advertirle a la iglesia sobre esos falsos maestros, sobre los anticristos, sobre los enemigos de Cristo y los enemigos de los hermanos. Juan deja en claro el motivo de su carta. Os he escrito esto sobre los que os engañan, sobre los engañadores. Acá el apóstol Juan nos quiere dejar bien en claro que no estaba pretendiendo que los creyentes discutieran o debatieran con los engañadores, sino que permanecieran en la verdad. Vieron que a veces podemos preocuparnos, nuestro orgullo nos lleva a preocuparnos no estoy haciendo defensa de la fe, y entramos en discusiones estériles o en debates estériles. Si el Señor no le quita el velo, nosotros tampoco le vamos a quitar el velo. Juan está diciendo permanezcan en la verdad, porque la mejor defensa contra el error es permanecer en el Evangelio. Esa es la mejor defensa, permanecer en la verdad. Y el versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción del Santo, vuelve a lo que dijo ya en el versículo 20. Permanece en nosotros. Aquí Juan está diciendo algo más.
Acá nos dice que el Espíritu Santo viene y se va, viene y se va. Sino dice que permanece continuamente en el creyente, permanece continuamente en el verdadero cristiano. No tienen necesidad que nadie los enseñe. No significa, otra vez digo, que nadie me va a enseñar a mí. No, está diciendo que no hay necesidad que ningún falso maestro se acerque a nosotros diciendo tengo lo nuevo de Dios. Porque el que tiene el Espíritu Santo, aquel que tiene la unción del Santo, recibió de parte de Dios la capacidad de discernir, de reconocer la mentira, el engaño, aun cuando parezca atractiva esa verdad. Es por eso que usted y yo salimos de las falsas iglesias. Hoy estamos aquí. Porque lo que predicaba el pastor no me cuadraba. No encontraba cabida en mi corazón. No. Quiero derribar un mito, si me permiten. No es que seamos tan inteligentes, no. No se trata de intelecto. No es que tengamos mayor coeficiente intelectual que el resto, no. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos sacó del engaño y nos hizo buscar la verdad. Es como cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Es por eso que dice Juan, tiene la unción del Santo, no hace falta que nadie les enseñe. Nadie te va a decir, salí de esa iglesia, sino el mismo Espíritu Santo te va a decir, deja de luchar ya. Mira, quiero hacer un paréntesis y contarle una breve, tantas anécdotas, pero una breve. Muchas personas vinieron, generalmente vienen a la hora de la siesta, no saben que uno hace la siesta, ¿no? Los pastores también hacemos siesta, les digo, por la duda. De verdad les digo esto, y vinieron, pastor, quiero hablar con usted. Delante del Señor le digo, 5 veces me quedo corto, pero en diferentes ocasiones. Sí, hermano, yo estoy sirviendo en otra iglesia. Ajá, pero me di cuenta, vi en YouTube un video de Paul Washer, de Sukel Michelin, me di cuenta de lo que predica mi pastor no es la verdad. Y comencé a leer y comienza a contarme. Parece de historias repetidas, pero son iguales. Bien, y no sé qué tengo que hacer, me dice. Entonces digo, ¿Dios te reveló la verdad? Sí, la palabra, sí. ¿En esa iglesia está siendo edificado? No. No, pero ahí estoy sirviendo. Ahí toco la guitarra. Ahí canto. Ahí soy reconocido. No le digo nada. No le digo, vení para acá que somos los mejores. Acá predicamos la más sana doctrina. No, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de convencerlo. Aquel que ama la palabra, busca un lugar, y eso procuramos nosotros, y tenemos que orar, un lugar donde se ore la palabra, se cante la palabra y se predique la palabra. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Juan dice, permaneced en él. Ya para terminar. El apóstol Juan nos recuerda que en los últimos tiempos la fe verdadera se va a demostrar, se va a evidenciar, se va a hacer visible permaneciendo en la verdad de Cristo. Aunque surjan falsos maestros, aunque sean muchos, aunque intenten negar a Cristo torciendo las Escrituras, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, tienen la unción del Espíritu Santo. Tienen la presencia viva de Dios. Esa presencia del Espíritu de Cristo es la que nos capacita para discernir el error y mantenernos en la verdad del Evangelio, mis hermanos. Permanecer en la verdad no es una tarea fácil. Ya vimos el mensaje de Cristo, del Cristo glorificado a la iglesia de Esmirna. Por eso Juan insiste tanto, no es fácil permanecer en la verdad, no es fácil. Es por eso que Juan dice, usted tiene el Espíritu, al poderoso Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, porque un creyente, una persona, necesita del Espíritu Santo para permanecer en la verdad, porque este mundo te acecha, te
te pasa por encima. No es fácil permanecer en la verdad. El mundo constantemente quiere entrar a la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos capacita para discernir el error, mantenernos firmes en el Evangelio. Por eso Juan insiste, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Sean fieles, sean fieles, sean fieles. Vivimos en un mundo que es enemigo de Cristo. No permanecer en la verdad no significa, permanecer en la verdad no significa conocer la verdad. Yo permanezco en la verdad. Yo conozco la verdad. ¿Está bien? Tildamos bien. Yo profeso la verdad. Yo predico la verdad. Muy bien. Esas dos cosas son fáciles. ¿Sí? Nos toma horas de estudio, pararnos delante de alguien y hablarle la verdad. No es difícil. No es difícil. Santiago dice, los demonios también hacen lo mismo y tiemblan. Sino que tenemos que conocer la verdad, profesar la verdad y vivir la verdad. Eso significa permanecer en la verdad. ¿Me escuchó? ¿Usted permanece en la verdad? Permanecer en la verdad implica tanto la ortodoxia, creer correctamente, como la ortopraxis, vivir correctamente de acuerdo a la Escritura. No son cosas separadas. No son cosas separadas. No se puede presentar por separado. Son dos aspectos inseparables de la vida cristiana. Así que no importa cuánto conozcamos usted o yo de la verdad. No importa. No importa cuánto nosotros tengamos la capacidad oratoria de hablar y de predicar y anunciar la verdad. Sino acá la marca distintiva es aquel que también vive, practica la verdad. Recuerden, estos son dos aspectos inseparables, la ortodoxia de la ortopraxis. Eso es lo que define un verdadero creyente. Eso es lo que define un genuino creyente que tiene una verdadera relación con Dios. Sean fieles hasta el fin, dijo el Señor. No importa si una persona se jacta de su moralidad. No importa si una persona se jacta de buenas obras. Si no está en Cristo, esa persona con toda su moralidad, con todas sus buenas obras, no tiene ninguna comunión con Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Mis hermanos, ahora como el apóstol Juan decía hijitos, yo por cuestión de edad no lo voy a decir hijitos, sino mis hermanos. Fuimos nosotros arrancados del reino de las tinieblas. No es que nosotros abandonamos el reino de las tinieblas voluntariamente, no, fuimos arrancados del reino de las tinieblas, fuimos trasladados e injertados en el reino de su Hijo, en el reino de Cristo. Fuimos adoptados en la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Esperaba algún amén. No debemos esperar que el mundo nos aliente. No debemos esperar que el mundo nos aliente a esta relación con Dios. Al contrario, todo aquello que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Yo quiero que busquen, está en la primera carta de Juan, que vayamos al capítulo 3. Versículo 1 al 3. Quiero cerrar con estas palabras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, esto significa permanecer en la verdad, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad entonces no solo nos guarda del error, sino que nos prepara para ese día glorioso en que veremos a Cristo tal como Él es. Al Señor sea la gloria. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Gracias por tu misericordia, Señor.